verán ustedes qué bonito nos han puesto hoy la prensa de la rueda de prensa, porque con esto, por lo visto, ahora nos van a dar una sorpresa. Hace unos días, 2 días precisamente, presentábamos en esta misma sala la programación de toda la temporada de este teatro, y si algo yo creo que hay que destacar de la misma es su amplitud y el carácter multidisciplinar de la misma. Hoy, precisamente, presentamos uno de los espectáculos de los que habíamos hablado el otro día, el show Aluminio, quizá uno de los más singulares que nos visitan este año. Para ello nos acompañan Ian García, creador y director del espectáculo, y Saso Barrio, responsable de comunicación del ESGO, como no podía ser de otra manera, pues nuestro director, José María Litero. En este espectáculo se narra la historia de un pequeño ser de aluminio, Slinky, que se extravía e intenta reunirse de nuevo con sus padres. Inicia entonces un original viaje convirtiendo este espectáculo en una mezcla de danza, teatro y música. Además, a esto hay que añadir una gran dosis de humor. A lo largo de este original viaje, el pequeño protagonista de Aluminio vive experiencias y aventuras en un mundo futurista, haciendo partícipe también a todo tipo de público. No en vano, creo que está recomendado para un público entre 5 y 95 años. Yo creo que el abanico es amplio y, por lo tanto, esperemos que sea un éxito como el espectáculo se merece. Desde su estreno en el año 2003 viene cautivando a miles de espectadores por todo el mundo. Es una gira que les ha llevado, entre otros países, a Argentina, Estados Unidos, Alemania o Portugal, y que precisamente llega a nuestra ciudad, a Valladolid, en nuestro querido teatro, el próximo día 12 de octubre, con 8 funciones que durarán hasta el 16 de octubre. Yo he querido hacer un breve recorrido sobre lo que es el espectáculo de una manera muy somera, pero desde luego nadie mejor que Saso nos puede explicar exactamente cómo surge esta idea fascinante, y me imagino que a continuación ya también pues, nos podrá contar cómo encontró un tubo de aire acondicionado y a raíz de esto pues, montó este magnífico espectáculo. Por lo tanto, no sé. Aluminio, como su propio nombre indica, es al 90% fabricado con material reciclado, con material de aluminio obtenido de fábricas que lo iban a desechar. Vais a ver que es muy importante para ellos la idea del reciclaje, y que incluso del logotipo de Aluminio, el de Aluminium Show, la O del show es el triangulito con las flechas del reciclaje. Es una de las historias, de las 3 historias que se derivan de aluminio. Tenemos esta idea del reciclado, tenemos también una idea un poco más filosófica, ¿no? Que es el uso de la tecnología, que hoy en día parece que en lugar de que la tecnología nos ayude, vivimos un poco supeditados a tener cobertura con el móvil, a poder leer el correo electrónico, y sin embargo en Aluminio hay un equilibrio entre las máquinas y los seres humanos. De hecho, unos ayudan a los otros y no hay una competición, sino que bueno, es como una comunión armoniosa, ¿no? Y luego está la historia clásica, que es la que todo el mundo comprende, la que todo el mundo ve muy fácilmente, que es, como decía Mercedes, la historia de Slinky. Slinky es un tubito de aluminio que nace de la unión de 2 tubos adultos de aluminio, y lo vemos nacer en escena. Entonces, pues por estas cosas que pasan en la vida de los niños, tanto de aluminio como los humanos, pues resulta que un día se pierden de sus padres. Y hay una serie de peripecias las que atraviesa Slinky con un amigo humano que le ayuda en la búsqueda de sus padres, ¿vale? Y en esta búsqueda, pues, viven en un mundo surreal de aluminio, rodeados pues, de muchos seres, de seres humanos y de seres no humanos. Y también algo muy importante es que se rompe esa cuarta barrera, esa cuarta pared del telón, y la acción va más allá de lo que es meramente el escenario, ¿no? La acción pasa al patio de butacas y la gente puede tocar los seres de aluminio, puede vivirlo, y bueno, muchas veces esperamos una reacción como muy divertida o muy espontánea de los niños, pero os digo que en Aluminio hay veces que los niños se quedan mirando como los adultos disfrutando. ¿Vale? Así que comencemos ya con una rueda de preguntas para Ilan, como creador del espectáculo. ¿Sí? Si queréis empiezo yo por preguntarle alguna cosita que sé que suele interesaros, ¿vale? Le voy a preguntar que cómo se le ocurrió la idea del espectáculo Aluminio en sí. Okay. Hola. Before the Aluminum show, I had a small show that I
towards something like a tournament, and I travel with this world. And I come to Vegas with this show, and I do my show in the lobby of some hotel. And I say one day, and I come to see the show, big show there, and I say, oh, why am I in the lobby just a minute? I want to do a big show like him. Dice que él antes de crear el show de Aluminium tenía otro espectáculo que se llamaba Dolby, que lo hacía como con 4 muñecos, con 4 marionetas, y con ese espectáculo viajó por todo el mundo y recaló en Las Vegas. Y cuando llegó a Las Vegas, él actuaba, hacía una actuación como de 10 minutos en el hall, en el lobby de uno de los hoteles de Las Vegas. Claro, él vio que había unos espectáculos de calibre enorme, ¿no? y súper llamativos, y eran lo mejor del mundo, y dijo, mira, yo la próxima vez que venga a Las Vegas no tengo que venir al lobby de un hotel, tengo que venir con un espectáculo grande de verdad. And I back to my city, and I started looking for the material, and because I have to do something with the material, and I find these tubes, and I see it on the shelf, and I say, wow, it's looking nice, smooth, and I put my hand inside, like this, and it starts to move like a snake, alive, and I say, what's happening if I go inside? And I go inside, and it starts to move, and people say it's amazing. Dice que además es una mente inquieta y que suele intentar como pensar en algo más allá de lo convencional, y que entonces cuando volvió a su casa se puso a buscar unos materiales con los que poder hacer algo curioso. Y de repente vio en una balda de una tienda de estas de material de bricolaje un tubo de aluminio como este, que son de los del aire acondicionado. Y dijo, pues igual con eso puedo hacer algo, voy a ver qué pasa. Vio que era muy dúctil, muy manejable, que parecía muy dinámico, que con la luz respondía muy bien, metió la mano dentro y vio que le daba vida, ¿no? Que se movía, que parecía un muñequito, una serpiente, un tal. Y yo os digo que es una mente inquieta. Y de repente dijo, ¿y qué pasa si me meto yo dentro de un super tubo de aluminio? Y dicho y hecho, además, Ilan es bailarín y en la misma tienda se metió dentro del tubo. Se metió dentro del tubo y empezó a bailar. Pues imaginaos que veis en una tienda de bricolaje aquí, pues alguien bailando dentro de un tubo. La gente se quedó mirando, se quedó sonriendo y cuando salió del tubo le aplaudieron. Entonces pensó que podía estar en el buen camino para hacer un espectáculo así. And when I take all the materials and put this in the studio, in the center, I see everything is aluminum. So I said, why don't I say to the show aluminum? Because that is the name. And we start to do auditions. Dancer, and put the light and everything step by step. Dice que cuando se vio a sí mismo en el taller con todo el material que había reunido aquel día, se dio cuenta de que en realidad era todo de aluminio. Entonces no tenía mucha más opción, según él, que llamar al espectáculo de Aluminium Show. Y lo que es curioso es que comenzó a hacer audiciones para buscar artistas que trabajaran en el espectáculo, pero tampoco tenía muy claro si tenían que ser bailarines, actores. Entonces, Aluminium realmente es un espectáculo que ha nacido y ha ido evolucionando pasito a paso. Se creó en 2003, estuvieron 2 años trabajando hasta que han podido, hasta que vio la luz del espectáculo, y desde entonces ha sido como un espectáculo muy vivo, porque siempre están añadiéndole cosas, poniendo mejoras, y lo que suelen hacer también es adaptar un poquito el espectáculo al gusto del público de cada país. Le estoy preguntando por las distintas experiencias que han tenido en todo el mundo con aluminio. You know, we started the show outside in Moscow, and Turkish, and Macau, in Germany, and Nigeria, and more in the US, and in every place it's a different audience, because, you know, when I come to Nigeria, you don't know what it is, they didn't have air conditioning. So it's look like maybe the company is coming from the space or something. What is that? And here you look at this in different eyes because you know what it is. So every place is different. Dicen que con aluminio en cada país tienen una reacción distinta. Bueno, yo puedo añadiros también que cada espectador de Aluminium ve un espectáculo distinto, porque como no tiene un diálogo, cada persona se fija más en una cosa o en otra, o lo interpreta más de una manera que de otra. Donde una persona ve un tubo de aluminio sin más, hay otra que ve una serpiente y hay otra que ve un tornado. Y volviendo a lo que nos decía Ilan, han estado con aluminio en sitios tan distintos pues como Moscú, como por toda Turquía, en China, en Macao, han estado en Nigeria, en Edimburgo, y dice que una de las experiencias más chocantes
que han tenido fue en Nigeria precisamente, porque allí no todo el mundo conoce lo que es un aire acondicionado, y que entonces cuando la gente veía y sobre todo lo tocaba el material en el espectáculo, decían que parecía algo como extraterrestre total. ¿Alguna preguntita más? Es muy útil que sea el aluminio. Claro, hay un bailarín o un actor cuando se mete dentro tiene el movimiento limitado, no puede hacer los gestos que puede hacer sin esto. ¿Cómo condicionó eso los ensayos? No sé si ha sido muy difícil para ir trabajando con actores. When we start with the choreography, we start in a debbie small. Like when we do a big building, we start with a small. And if I want to say to someone, to some dancers, I want you to go right, left, and down, I have to do it with the small, like you now. And when you come inside, you know what you do. Okay. This is, when it's inside and you want to go on the stage, you have to look up to the light, because you need to know where you are. But I have to say, it's not on the show inside the studio, it's one. Okay. Dice que efectivamente el movimiento dentro del tubo no es sencillo y que se condiciona mucho el tipo de coreografía que se puede hacer. Entonces, cuando él quiere explicar a los bailarines cómo quiere que bailen, tiene que coger un tubo pequeñito y mostrarles cómo se mueven. De hecho, cuando los bailarines están dentro del tubo, pierden toda referencia de espacio en la que tendría un bailarín al uso, porque no ves el suelo, no ves las paredes, no ves a la gente. Entonces lo que tienen que hacer es mirar arriba y tener arriba en el techo referencias de dónde están para poder moverse. Pero de todos modos, él quería aclarar también que en todo el espectáculo no se trata de gente dentro de un tubo, ¿vale? Que dentro de un tubo hay bailarines que se ven durante todo el espectáculo, pero que no es que únicamente haya un bailarín dentro de un tubo y que eso sea un vídeo. Y me gustaría saber, por lo que habéis visto en Madrid, qué opinión tiene Ian de cómo ha reaccionado el público español respecto al público de otros países. You know, I have to tell you something. In Argentina, Mexico, and Spain, it's different audience. It's like, and I like it so much. It's like in the football game. Okay. Because it's like, you know, we have a show, it's a theater, but sometimes in the middle of the show, it's like a party. The audience touch the material. So it's very happy, very hard. It's good for the dancer, it's good for the shows. Dice que él compararía la experiencia de Madrid con la experiencia que han tenido ya en otros países como Argentina y México. Dice que es una audiencia muy cálida y que como hay momentos del espectáculo en los que realmente se convierte el show en una fiesta para todo el mundo, dice que la reacción del público español es como si estuviera en un partido de fútbol, ¿no? Como muy entusiasta y muy participativa. Dice que está súper contento con eso y por eso tiene muchas ganas de comenzar la gira.